Hoy con Lourdes vamos a hablarles sobre la educación de nuestros hijos en el amor, es decir, todo el tema de la sexualidad, la educación de la sexualidad y el amor en nuestros hijos. Bueno, este es un tema que nos ha parecido interesante, es un tema que ya hemos dado en el colegio, en la escuela de nuestros hijos, que para nosotros fue también todo un aprendizaje, ¿no? Si bien hacemos nuestro aporte desde lo profesional, también nos sentimos comprometidos en esta conferencia como padres, ¿no? Para nosotros fue un lindo aprendizaje y también replantearnos nuestros modos de educar a nuestros hijos en la sexualidad, ¿no? Porque como padres, en algún momento nos hemos llegado a cuestionar, incluso tener miedo, temer el momento en el que debemos confrontar con las preguntas de nuestros hijos a los 6, 7 años, o bien recordamos con horror el momento en que nuestros hijos, ahora más grandes, nos hicieron las primeras preguntas acerca de la sexualidad. Nos llena de miedo pensar cómo irán a afrontar nuestros hijos, cómo confrontarán su sexualidad, si los hará felices, si podrán llevar una vida feliz, si podrán hacer con ella lo que Dios nos pide que hagamos como cristianos, ¿no? Nos pareció muy interesante este tema porque entendemos que no es fácil educar en la sexualidad y en el amor a nuestros hijos en un contexto que es absolutamente adverso, una cultura que es adversa a esto, ¿no? Hoy en día el verdadero sentido del amor y de la sexualidad está absolutamente invertido, ¿no? Se quiere decir casi lo contrario con lo que propone la verdadera sexualidad y el verdadero amor, sobre todo el amor cristiano. Hace unos días vi en televisión una marcha LGBT, etcétera, etcétera, no, ignoro de qué país, pero vi que creo que era un transexual, era alguien, un varón maquillado, tenía en sus manos un cartel que decía Love is Love, el amor es amor. Y bajo ese título había una figura de un adulto besando a un niño, ¿no? Era una reivindicación de la pedofilia bajo el cartel El amor es amor, ¿no? Hoy en día se entiende, en la cultura se entiende el amor como un instinto brutal, que hay que seguirlo, como un sentir desenfrenado, confunden el amor con el mero sexo o con el mero sentir, con las mariposas en la barriga, como algo variable, usable, desechable, pero nosotros, tanto como psicólogos como cristianos, sabemos que el amor no es eso, ¿no? Y en pocas palabras es lo que intentaremos delucidar ahora, ¿no? El amor, más específicamente el amor que está llamado a la vida de dos, al amor conyugal, es un compromiso hasta que la muerte nos separe. Por supuesto que implica la sexualidad, por supuesto que implica las mariposas en la barriga al principio, la ternura, pero también implica el amor fiel, el amor sufriente, el amor que renuncia a sí mismo para buscar el bien total del otro. Y sabemos cuán difícil es educar a nuestros hijos en este contexto. Sabemos que en Estados Unidos pasa algo similar a lo que ha pasado aquí en Argentina, en Estados Unidos ya hace muchos años, que la educación sexual ha tomado posesión el gobierno, ¿no? A través de las escuelas. En las escuelas se da el adoctrinamiento sexual de los hijos, ¿no? Dejando cada vez menos lugar a los padres en este asunto. Aquí, no sé cómo estarán allí, pero aquí en Argentina cada vez se va endureciendo más y es un tema que nos ha llevado realmente a replantearnos qué vamos a hacer con nuestros hijos, ¿no? En este sentido. La buena noticia para nosotros como padres es que la escuela podrá adoctrinar, podrá imponer ciertas cosas, pero la educación sexual y la educación para el amor, propiamente la sexualidad entendida en el contexto integral del amor, se educa desde que son pequeños, desde que los niños son chicos en el seno de la familia. Entonces, nosotros tenemos una ventaja porque dándoles una formación sólida, afectiva en general, vamos a poder hacer madurar a nuestro hijo y darle las herramientas para que puedan confrontar el mundo tal como propone la sexualidad y el amor. El propósito de esta charla es darles algunas pautas para que puedan educar a sus hijos en el amor y más específicamente en la sexualidad orientada al amor. Si tenemos hijos que saben amar, que saben manejar su sexualidad, también tendremos hijos que van a ser felices, que van a ser buenos padres, van a ser, por supuesto, buenos esposos, pero también van a ser buenos sacerdotes, buenas consagradas, ¿sí?
y van a ser personas maduras e íntegras en general, ¿no? Y son muchos los aspectos en que nosotros podríamos considerar en la dimensión psicológica de la educación en el amor y en la sexualidad. En esta ocasión vamos a exponer 3 puntos principales. En primer lugar, de lo que vamos a hablarles es de lo que es la sexualidad en general. Bien, ahí me estoy escuchando el padre Fabio. Se escucha muy bien, ¿no? A ver. Bien, ahí estaba leyendo el padre Fabio. Bien. ¿Por dónde iba? Padre, me has hecho perder. Bien, la estructura de la charla va a ser, en un primer lugar, exponer, ¿sí? Plantarnos y entender bien desde dónde debemos enfocar la sexualidad. Nosotros como adultos, como padres, es un tema que por supuesto sabemos que es la sexualidad, pero necesitamos plantar las bases y entender en profundidad qué es la sexualidad para poder comunicarla. Luego hablaremos un poco de los errores frecuentes, ¿sí? que cometemos como padres al educar a nuestros hijos en la sexualidad, y luego algunas pautas o principios en la educación de la afectividad y de la sexualidad, ¿no? La educación en el amor y en la sexualidad, nosotros la hacemos desde un marco de equilibrio y de madurez en general. Es decir, cuando nosotros hablamos de la integridad o de la educación sexual, estamos hablando de una dimensión más de toda la personalidad y de toda la madurez. Cuando nosotros decimos madurez en general, también podemos referirnos a madurez intelectual, a la madurez psicosocial, a la afectivo-sexual, a la volitiva, a la ética y a la madurez religiosa. La dimensión sexual es una dimensión más en el ser humano, ¿no? Se tiene que ubicar en un lugar propicio en la totalidad humana. Entonces, la misma estructura, tiene una jerarquía, tiene un lugar en la persona. La misma estructura somática del ser humano nos indica esa misma jerarquía. El ser humano es un ser erguido, un ser erecto, como dicen, ¿no? Primero está la cabeza para pensar, para la voluntad, luego tenemos el corazón y más abajo los genitales. Eso ya indica de modo natural que el ser humano tiene una jerarquía sobre esas dimensiones, ¿no? No es así con el cerdo, por ejemplo, con el chancho. El chancho a la misma altura tiene la cabeza, el corazón y los genitales. También indica, ¿sí? Es un indicador de lo que significa la sexualidad para un animal. Pero bueno, vamos a hacer un hincapié, es una parte un poco teórica, quizás después vamos a ir un poco más a lo práctico y a lo aplicable, pero aunque sea un poco teórica, es importante que nos planteemos acerca de lo que es la buena educación sexual. Y para eso tenemos que entender qué es el instinto sexual, ¿sí? Contextualizarnos. ¿Qué es el instinto sexual? La sexualidad en sí misma es un dato de hecho, es un dato comprobable en la mayoría de los seres vivos y también en el ser humano, ¿no? Como los seres vivos, los seres humanos, existimos en 2 modos, femenino y masculino. Desde el momento mismo de la concepción somos XX y XY. Y eso no solamente significa la genitalidad, que por ser XX o XY tendremos cuerpo de mujer o cuerpo de varón, sino que implica todo un pensar, un sentir, un querer de modo mujer o de modo varón. Es decir, que la sexualidad afecta toda la esencia de la persona, ¿sí? Hay un dato curioso, yo siempre lo pongo de ejemplo en las charlas de sexualidad con los adolescentes, que es el tema de los travestis o la transexualidad, ¿no? Me resulta muy curioso, porque ciertamente gastan muchos recursos en maquillarse, en operarse, pero su modo psíquico de sentir, de hablar, de moverse, es un varón o es una mujer según corresponda en su sexo biológico, ¿sí? Porque por más de que quieran variarlo, que quieran culturalmente cambiarlo, en su esencia son varones o mujeres, porque eso viene dado desde el mismo momento de la concepción y afecta a toda la persona, ¿no? Entonces, los diversos modos de existir, ¿sí? Femenino y masculino, los seres vivos, llevan en su interior una serie de impulsos, ¿sí? Que es el impulso sexual propiamente, y ese impulso lleva a cierto comportamiento, que es la tendencia a unirse, ¿sí? Con el otro sexo, por el medio del cual se realiza la transmisión de la vida, y esa es la función de la sexualidad, la transmisión de la vida y la protección de la especie, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Esto se hace a través de la unión sexual, protegiendo también la especie.
Por lo tanto, en los animales, la sexualidad se configura como unos fenómenos que son biológicos y sensoriales, por los cuales se da la continuidad de la especie. Entonces, en el animal meramente es una simple función. En el hombre también tiene esta función, pero esta función en sí mismo se despega del animal porque adquiere un significado. ¿Sí? Y aquí nos vamos a quedar un poquito. El ser humano, todos sus instintos están humanizados, ¿sí? A diferencia del animal, que el animal está cerrado. En el ser humano, cada instinto afecta a toda la totalidad de la persona y ya lo vamos a demostrar. En cambio, en el animal, una vez que ese instinto se sacia, muere en el instinto y ahí acaba. Y ahí se vuelve a empezar el ciclo en el animal. Es decir, un perro busca una perra solo en cuanto le parece interesante cuando su instinto lo llame. Una vez que ya ese instinto se apaga por satisfacción, ya no le interesa esa perra. En el ser humano, cada instinto está abierto, por así decirlo. En el animal está cerrado. ¿Cómo lo comprobamos? Con una analogía que es perfecta, con el hambre. ¿Sí? Un perro tiene hambre, después de que termina de comer y se sacia y está muy saciado, ahí se siente llorar el bebé. Hay un bebé llorando, no se preocupen, está durmiendo. Una vez que el animal se sacia, ya no le interesa la comida. En cambio, ¿sí? El ser humano no es así. El ser humano necesita comer algo rico. Si yo les dijese que el ser humano se sacia y no le interesa más la comida, es mentira. Por ejemplo, si yo les dijese, bueno, esta noche para saciar su hambre vamos a comer un plato de lechuga. Y mañana también vamos a comer otro plato de lechuga. Y pasado también vamos a comer otro plato de lechuga para saciar su hambre. Ustedes al cuarto, quinto día dirían, ya no quiero más lechuga. Es más, si yo les ofrezco una muy buena comida esta noche, ustedes dirían, yo no quiero comer en todo el día para esperar la rica comida de esta noche. Porque el ser humano, la comida, no es para saciar el hambre, no es simplemente para satisfacer el instinto. El ser humano sale a comer afuera, a un restaurante, en un lugar bonito, con un plato bien presentado, mientras más presentado mejor, en compañía. Solo el ser humano se junta a comer. Lo mismo con el instinto de la sed. Solo el ser humano se junta a beber una cerveza, ¿sí? Siempre se lleva algo para tomar, porque es un acto social, es un acto que no está unido meramente a lo biológico. Eso lo podemos ver mucho nosotros en el consultorio también. Cuando hace un tiempo nos llegó un anciano, un viejito, que había quedado viudo, ¿no? Y lo primero que nos dice la familia preocupada es que el anciano ya no quería comer, porque claro, para él comer era comer con su esposa, era un acto afectivo para él. Una vez que murió su esposa ya no tenía sentido comer. Exactamente lo mismo pasa en el ámbito de la sexualidad. Si la sexualidad queda meramente en lo biológico, en la genitalidad, la sexualidad se enferma, porque necesita ser un acto que va abierto, ya lo vamos a ver un poco más, necesita estar abierto a lo afectivo, a lo social, a lo moral, a lo espiritual. ¿Sí? Si no, el hombre se enferma, y eso en todos los ámbitos. Si solo quiero comer y no me importa la sociabilidad, me enfermo también de algún trastorno alimentario, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entiende? Entonces, lo mismo habíamos dicho que se aplica a la sexualidad. La sexualidad, para que haga feliz a una persona, tiene que estar abierta a todas las dimensiones que componen el ser humano, y de otro modo no se vive de modo pleno. Y esto siempre lo ha visto el hombre a través de toda la historia. Por eso ha buscado siempre entender, comprenderla y regularla a través de las leyes, y se explica también el matrimonio civil. Pero no podemos negar que en cada uno de nosotros y de nuestros hijos, todo el mundo experimenta esa fuerza que implica la sexualidad. Y eso nosotros también lo podemos ver mucho. Yo creo que hablo por los dos en la práctica clínica, en el consultorio. Todos los días de nuestra vida vemos gente que ha sufrido abusos, ¿sí? Que estamos intentando ayudar. Y claro, si fuera un hecho meramente biológico, probablemente no la tendríamos sufriendo una depresión y una gran angustia en el consultorio. Probablemente no se vería afectada su autoestima. No estaría frente a nosotros diciéndole, yo merezco ser pisoteada porque alguien me pisoteó. Porque la sexualidad, en este caso en el ejemplo del abuso, ha penetrado en toda su persona, en su afectividad,
en su visión de futuro, en sus aspiraciones. Entonces, para que esta sexualidad sea completa, tiene que vivirse en toda su dimensión, ¿sí? Y ahora un poco lo que vamos a poner es cuáles son las dimensiones en las que esa sexualidad se debe vivir bien, ¿sí? Esto lo vamos a explicar Marcos, y en un ratito yo vuelvo con la parte práctica de algunas pautas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy bien. Para seguir con esta parte así de la dimensión más teórica de la sexualidad, como decía Lourdes, conviene hablar de las dimensiones ahora de la sexualidad humana. Aclaro antes que nada que acá es de noche, ya tarde, y los chicos están durmiendo y por ahí se despiertan. Entonces si escuchan algún llanto así es porque los chicos están escuchando nuestra conferencia también. Bueno, cuando hablamos de la sexualidad humana y hablamos de sexo en general, uno puede pensar inmediatamente, asociar inmediatamente con el hecho de la genitalidad que refiere a la sexualidad. Pero la sexualidad humana es un hecho humano. Entonces, no es solo genitalidad, es mucho más que eso. Por eso decimos que hay que tener en cuenta algunas dimensiones específicas en relación a la sexualidad. Y por lo menos 3 dimensiones tenemos que marcar para aclarar este tema. En primer lugar, la dimensión personal. Es decir, cuando tratamos de profundizar sobre el significado humano de la sexualidad, encontramos primeramente una dimensión personal. Como ya dijimos, y ya contó Lourdes hace un momento atrás, ya dentro del código genético nuestro existe la huella de la sexualidad en la presencia de los cromosomas XX o XY. Es decir, hay una realidad corporal evidentemente sexuada. Somos varones o somos mujeres, dependiendo ya el cuerpo inicialmente de la parte cromosómica. Ahora bien, pero la sexualidad no pertenece únicamente a la esfera del cuerpo, digamos. La persona, nosotros, cada uno de nosotros, la persona humana, es una unidad de cuerpo y de alma, una unidad de espíritu y una unidad de cuerpo. Por lo tanto, tenemos que decir que toda la persona humana es un ser sexuado. Un ser sexuado, es decir, que toda la persona tiene un sexo determinado, no es un espíritu o un alma asexuada, es decir, sin sexo, que se une a un cuerpo sexuado. De ninguna manera. Yo existo como persona masculina. O sea, mi persona, alma y cuerpo, es masculina. De hecho, podríamos afirmar que existen estos 2 modos de ser de la persona. El modo masculino y el modo femenino. 2 modos de existencia personal, idénticos en su dignidad, pero muy distintos en varias de sus características personales. Y no únicamente diferencias físicas, sino diferencias biológicas, diferencias psicológicas, diferencias afectivas y diferencias incluso también espirituales. En este sentido, entonces, la sexualidad se comporta en el hombre como una actividad del todo humano, del todo humano. Entonces yo podría afirmar esto: yo no tengo una sexualidad, sino que soy sexuado. Es decir, la sexualidad no es de mi propiedad, sino que más bien es la esencia de mi propio yo. Por lo tanto, yo como persona, soy sexuado, y mi sexualidad participa de la dignidad de la persona. Por eso no puedo usar de mi sexualidad o mal usar de mi sexualidad. No puedo maltratar mi sexualidad, porque estoy maltratando a mi persona. Por eso es tan importante esto que estoy diciendo, esta dimensión personal, esta realidad de la sexualidad como parte de mi persona. Bien, y esta es la primera dimensión que hay que aclarar. Ahora, no es la única. Existe también una dimensión, y esta es la segunda, interpersonal. Es decir, el ser sexuado, que decíamos masculino o femenino, es un modo de ser incompleto. El otro modo de existir tiene características distintas, o sea, en el caso mío, varón, el otro modo de ser, el femenino, la mujer,
tiene otra forma de ser, otra forma de existir, distinta a la mía, y que me complementa a mí. Es decir, va a sucederse una complementación mutua entre los dos sexos personales, como decíamos recién. Por lo tanto, aparece esta dimensión, una dimensión interpersonal, es decir, que nuestra naturaleza de persona sexuada se dirige necesariamente a perfeccionar al otro, se dirige a perfeccionar al otro. Por lo tanto, lo que le falta a uno, el otro lo completa. Es así que de la unión entre uno y otro surge el todo de la naturaleza humana. El total de la naturaleza humana es la combinación, el conjunto de estos dos, del varón y de la mujer. Es interesante, de hecho, constatar cómo el mismo impulso afectivo sexual, el instinto sexual del que habló Lourdes recién, imprime en el individuo una dinámica que poco a poco se dirige, y de hecho se tiene que ordenar así, si no está ordenado hay que ajustar ese defecto, digamos, se tiene que ordenar a la donación del otro, al otro, es decir, a darse al otro. Parece ser una característica definitiva de la naturaleza sexuada, porque si el varón no termina de entender que el culmen, digamos, de su sexualidad va a estar cuando aprenda a donarse a la mujer, se frustra en su ser varón, o a la inversa, la mujer se frustra en su ser mujer. Porque fíjense, en un primer momento puede suceder, de hecho es así habitualmente, que la atracción entre el varón y la mujer sea normalmente egocéntrica, como referida a mi propio yo. Me llama la atención algo del otro, por ello lo busco, porque me da satisfacción, porque me enriquece. Pero luego esa misma atracción se transforma en un estímulo para el don. Es decir, la sexualidad tiene esta característica en cuanto que la persona en algún momento hace el pivote, el salto a darse al otro. Cuando logra darse al otro, de hecho esto sucede plenamente cuando se unen los dos cuerpos en el acto sexual propiamente del matrimonio, la parte del goce sexual se exalta, se eleva y se plenifica humanamente cuando se busca el agrado del otro, el don que quiero darle al otro, el agrado del otro de estar conmigo. Eso demuestra que la sexualidad, que esta dimensión personal del ser sexuado del que hablamos, necesariamente es interpersonal. Es interpersonal. Bien, pero esta dimensión no es la última. Existe una dimensión más de la sexualidad humana. Y es una dimensión trascendente. Una dimensión trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia sexual, y cuando hablo de la experiencia sexual, me refiero también explícitamente a la unión en el matrimonio, por el acto matrimonial, tiene una plenitud limitada. Es un acto pleno del amor, es una expresión particularmente, plena en su manifestación, pero es una plenitud limitada. Se limita en intensidad, se limita en duración, y el ser humano tiende a más. El ser humano tiende a unirse y tiende a más. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual. Entonces, de esta manera, la experiencia sexual está empujando al ser humano, a estos dos esposos, supongamos que se unen en el acto matrimonial, en el matrimonio, los empuja a una expresión trascendente, espiritual. De hecho, si esto no se está dando, si no me abro a otro tú, que es el infinito, que es Dios, es como que la sexualidad no termina de planificarse. Es decir, la sexualidad se va a planificar en el ser humano cuando trascienda estas dimensiones, cuando trascienda la dimensión personal a la interpersonal, pero más aún cuando pueda pasar de la interpersonal a la dimensión trascendente, es decir, cuando pueda relacionarse directamente con Dios. Bien. Perfecto. Hasta acá entonces las dimensiones. Dijimos que existen 3 dimensiones, por lo menos básicas,
de la sexualidad humana, que son la personal, la interpersonal y la trascendente. Bien, ahora voy a hacer mención, y ya esta va a ser la última parte, digamos, de los conceptos más teóricos, más generales sobre la sexualidad, para ya bajar líneas más prácticas, y para que no se cansen demasiado. Voy a hablar sobre 2 errores frecuentes en relación a la afectividad y a la sexualidad. 2 errores frecuentes que existen en nuestros días, por eso los mencionamos. Hay un autor de la psicología que es el doctor Aquilino Polaino Lorente, que es un español, psiquiatra, que escribe mucho sobre psicología y sobre psiquiatría, y él dice que la sexualidad, y hablar de sexualidad, y hablar de educación sexual, y hablar de la educación sexual de nuestros hijos, no tiene que olvidar el aspecto tan importante de la afectividad. Porque dice él, la sexualidad y la afectividad son, digamos, 2 caras de la misma moneda. Yo no puedo hablar de uno si no hablo del otro, no puedo educar uno si no educo el otro. Bien. Y esto es muy importante, porque estos errores que yo voy a señalar, que son señalados por este autor, que se dan en la cultura moderna, son 2 errores que mezclan, digamos así, estas 2 dimensiones de forma negativa. La primera es esta, la independencia entre sexualidad y afectividad. La independencia entre sexualidad y afectividad. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad se suele presentar una separación medio artificial entre la sexualidad y la afectividad, como que el sexo se puede dar la expresión sexual sin necesidad de afecto. Como conocemos, lamentablemente, que se da el conocido sexo casual, el sexo casual. Tener sexo con una persona que conocí en internet simplemente para tener sexo, nada más. No me importa quién es, qué le pasa, nada. No quiero que haya afecto en esa relación, quiero que haya sexo. Esto, separar, desvincular el afecto y reducir la sexualidad a mera genitalidad, a una descarga genital, es absolutamente dañino para la persona. Porque un encuentro sexual como este, que solo busca la satisfacción placentera a nivel corporal, y de manera egocéntrica, por supuesto, sería un encuentro personal con un fantasma, diríamos, porque se vacía el carácter unitivo de la realidad sexual. De hecho, esto digo, sería como una relación con un fantasma en el sentido de que el otro pasa a ser un objeto, absolutamente un objeto, sin ningún tipo de compromiso. No me interesa saber quién es el otro, qué siente, qué le sucede, cómo es su familia, cuáles son sus angustias, nada. No hay unión afectiva con otra persona. Bien, este es el primer error, entonces, que suele pasar en nuestra cultura. Usar el sexo, bueno, el abuso de la pornografía, por ejemplo, en los jóvenes y también en los adultos. Nosotros lo vemos muchísimo esto presente en las atenciones clínicas de nuestro consultorio. El abuso, digamos, del sexo como un instrumento simplemente de satisfacción física, corporal, digamos, desvinculada por completo del afecto, es un daño muy severo en la persona humana. El segundo error que se da en nuestra cultura es la supuesta legitimación de las relaciones sexuales a partir del emotivismo. Es decir, es muy frecuente hoy también que las personas te digan, no, bueno, por supuesto, yo no voy a tener relaciones sexuales con cualquiera como si fuese un animal solamente para satisfacer mi impulso. Yo soy una persona distinta, por supuesto, yo no voy a caer en eso. Yo lo hago si lo siento. Yo lo hago si siento amor por el otro. Pero ese sentir amor por el otro no habla de un amor genuino, de un amor verdadero, un amor de entrega, de un amor de donación. Habla del emotivismo. Es decir, el amor es sustituido por demostraciones de cariño, manifestaciones de ternura,
que son muy ostentosas, incluso excesivamente epidérmicas, e incluso esto poco importa cuál sea la edad, cuál sean las circunstancias, pero parece ser como que hay inundaciones afectivas, eso es el emotivismo, inundaciones afectivas, como que no hay una vinculación personal, no hay un compromiso con la otra persona, lo que hay es acá se dice en Argentina, un pegoterío afectivo, una adhesión emocional que es absolutamente lábil, porque en definitiva, cuando sucede esto, lo que hay es un afecto superficial, y ese emotivismo bloquea, asfixia la capacidad de autocontrol de la persona. De hecho, parece ser que estas personas que son absorbidas por el emotivismo pierden la prontitud, pierden la frescura, la agudeza necesaria para sorprender. Nosotros vemos mucho esa apatía que se da en los jóvenes, esa pérdida de vibración, la pérdida de espíritu de aventura. Se desvanece todo eso por ese embotamiento. Embotamiento quiere decir ese peso de la conciencia que les da el emotivismo, ¿sí? Entonces, ofusca la racionalidad, ofusca la manera de ver la vida, porque la persona solo está con el otro porque lo siente. Y entonces, un adulto que llega a nuestra consulta, un hombre casado hace más de 20 años, y me dice, me voy a separar porque mi mujer y yo ya no tenemos química, ya no nos queremos, ya no hay amor. No hay amor. Pero el amor no es solo esa química, el amor no es solo esa vibración que se puede experimentar, como decía Lourdes recién, esas mariposas en el estómago. Eso no es el amor. El amor se nutre, el amor va creciendo y se tiene que ir, digamos, elevando poco a poco hacia el amor de donación. Por lo tanto, este segundo error de considerar el emotivismo como un permiso para la sexualidad, o sea, si lo siento, si me acerco al otro porque lo siento cerca mío, no es ese digamos, un pasaporte para el uso del sexo, no es eso. El emotivista no deja de ser una persona tomante, dice un autor, una persona tomante, como que necesita al otro para satisfacer su propia necesidad de afecto, nada más que eso. Y no es capaz de darse él, de donarse al otro. Solamente lo quiere porque el otro le da algo. Cuando el otro pide algo, es incapaz de darlo. Por eso ahí se muere ese amor. Por eso es incapaz de trascender un amor que está ahogado por el emotivismo. Bien, entonces, simplemente cierro un poquito mi parte para darle lugar a Lourdes. Lo que hemos dicho es esto, el amor tiene tres dimensiones, la dimensión personal, la dimensión interpersonal y la dimensión trascendente, pero además de esto dijimos tener en cuenta dos aspectos fundamentales que se suelen confundir en nuestra época contemporánea, dos errores frecuentes, que es separar, por un lado, la afectividad de la sexualidad, genitalizando el uso de la sexualidad, y el otro error, creer que el emotivismo es un pasaporte, digamos así, para el uso del sexo. Y dijimos que eso también es una deformación del uso verdadero de la sexualidad, porque no permite la donación total. Y ahora, empezar poco a poco a bajar con algunas, digamos, pautas concretas de ayuda para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos, teniendo en mente, digamos, todas estas cosas que dijimos sobre el orden normal de la sexualidad, poder ayudar a nuestros hijos en la dignidad que esto revista en las personas. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que parece obvia, pero no lo es debido a las circunstancias que nos tocan en estos tiempos, es ¿quién debe educar la sexualidad de nuestros hijos? ¿No? Y la respuesta es nosotros, los padres, ¿sí? Primero porque lo dice la Iglesia, ¿sí? La Iglesia dice en el artículo 5 de la Carta de los Derechos de la Familia, dice así, la educación sexual, que es un derecho básico de los padres, debe ser impartida bajo su atenta guía. Entró una llamada, ¿se escucha bien? Sí. La educación sexual debe ser impartida bajo la atenta guía de los padres,
tanto en casa como en los centros educativos, pero en un primer lugar en casa. Es decir, nosotros somos los primeros responsables de la educación sexual de nuestros hijos. También lo dice la ciencia, ¿sí? Dice así el doctor Marañón: son las manos infinitamente cuidadosas de los padres, y no ningunas otras, por más sabias que sean, las que tienen la máxima eficacia para llevar a cabo la iniciación sexual de nuestros hijos, en cuanto al conocimiento de la sexualidad. También lo piden los mismos hijos. Escuchen lo que dice un adolescente encuestado por el doctor Alcalde: todos los padres deberían comprender el bien que nos hacen cuando nos hablan claramente de todas estas cosas, a las que tenemos derecho a saber de una manera limpia y no como algo morboso. Sin embargo, 1 de cada 10 niños reciben esta educación sexual en casa. Los primeros conocimientos de los niños, por lo general, se dan en la calle. Y si nosotros no se lo explicamos claramente, se los va a explicar la calle, y del peor modo. Y el peor modo, por lo general, suele ser a través de la pornografía. En primer lugar, siempre cuando acceden a la pornografía, no solamente es el peligro moral de acceder a eso, sino también las deformaciones que va produciendo en la mente de nuestro niño el tener acceso a este tipo de sexualidad. En primer lugar, por todo lo que implica la inmoralización, pero también en cuanto a la corporalidad. Es decir, lo que van a ver en la pornografía no es una verdadera relación sexual, no son verdaderos los cuerpos, no son verdaderos los tiempos. Hace un tiempo, no la tengo aquí para citar, pero vi una encuesta en el diario, salió un estudio de una universidad de Estados Unidos, que hoy como nunca se están dando trastornos en la sexualidad en los jóvenes, ¿no? A 20 años, gente que tiene severos trastornos sexuales, porque la hipótesis era que desde muy temprana edad habían tenido acceso a la pornografía y habían generado en sus mentes una idea falsa de lo que es la sexualidad, y cuando tienen que enfrentarse a la realidad, realmente no es así. Entonces, bajo ese choque de expectativas, terminan generando una disfunción en la sexualidad, sobre todo en el varón. Pero bueno, el colegio, la escuela, la parroquia y todos los otros agentes, ¿qué papel están llamados a desempeñar? En lo ideal, obviamente sería lo ideal, que en la práctica no se suele dar así, pero podríamos tener la ayuda, por ejemplo, buena de los educadores en la parroquia, en las escuelas parroquiales, etc. Lo primero que tiene que hacer un colegio, con toda su extensión, es la instrucción propiamente dicha. De la misma manera que se estudia el aparato digestivo, las otras funciones corporales, también la escuela, ¿sí? Y más en este sentido integral de la persona, debe instruir acerca de lo que es el aparato reproductor. No enseñar a poner preservativos como hace la escuela, porque eso es adoctrinamiento, eso en quedarse en una parte de la sexualidad y reducirla solamente a eso. Si se enseña eso, y en un buen colegio que esté encuadrado en el ámbito integral de la persona, es bueno. En segundo lugar, la función que debe cumplir, por ejemplo, la parroquia, la escuela, es la suplencia de los padres, ¿no? Como la iniciación en los conocimientos de la sexualidad requiere un ambiente cálido, un ambiente de confianza, un ambiente de cariño, el lugar ideal, por supuesto, es la familia. Pero a veces eso no se puede dar, porque la familia está rota por diferentes circunstancias, que la familia no puede dar eso a nuestros hijos. Entonces ahí es donde los factores externos, el educador externo, toma esa suplencia. Ayer, ¿no? Recibo un llamado de una mamá, paciente mía, que encuentra a su hijo y al grupo de sus amigos con pornografía. Entonces se dieron cuenta que ellos, por formación, no tenían las herramientas para poder afrontar eso. Entonces, lo que hicieron con buen tino es, llamar a mi esposo, que es varón, para poder darle una pequeña plática a sus hijos acerca de lo que es la verdadera sexualidad, ¿no? Mamás muy preocupadas, pero también reconociendo que no tenían las herramientas para poder afrontar. Ese es un buen recurso, cuando uno se da cuenta que como padre no puede darle ese ambiente de confianza por diferentes motivos. Y el tercer papel que debe cumplir estos factores externos es la organización de charlas y educación de los padres sobre estos temas. Esto que ustedes están haciendo es algo muy válido, porque esto sirve para que ustedes puedan volver a sus casas y poder educar a sus hijos en este sano afecto. Eso, por un lado, una parte, si se quiere,
un poco más, menos práctica, pero práctica al fin. Y ahora, ¿sí?, que es un punto importante, es enseñarles o darles algunas pautas de cómo afrontar las preguntas de nuestros hijos en cualquier edad que sea, ¿sí? Es un tema importante porque a todos en algún momento nos va a tocar o nos ha tocado confrontar con los dilemas, con las preguntas que nuestros hijos hacen acerca de este tema. Y si no lo han hecho y si no lo han preguntado, entonces tienen que apurarse a que lo pregunten, de acuerdo a la edad, por supuesto, pero es muy probable que si son grandes y no les han hecho preguntas es porque ya saben algo y tienen que averiguar de dónde saben lo que saben y qué es lo que saben. Y ahí tienen que actuar ustedes como padres. Pero bueno, frente a las preguntas de nuestros hijos, podemos asumir tres posturas, ¿sí? Tres posturas. La primera postura que podemos asumir es el silencio y las evasivas, que es terrible, ¿sí? Es la salida más fácil, si se quiere, que a uno la tiene a mano, pero es la más terrible en cierto punto, ¿no? Es lo primero que va a ser el silencio frente a la pregunta de un niño, de dónde vengo, quién me puso en tu barriga, cómo salen los niños, cómo se hacen. Lo primero que va a hacer el niño es ir a buscar respuestas en otro lado, como si tuviese hambre y no le damos pan, va a ir a buscar el pan en otro lado. La pregunta es algo necesario de contestarle, es un hambre, una sed intelectual que el niño tiene que viene a completar su identidad. Si nosotros no le respondemos, el niño, por ese mismo instinto de saber, va a ir a buscarlo a otro lado, ¿no? Hace un tiempo, una hija le preguntó a su madre sobre el origen de los niños y su madre le respondió dándole una gran cachetada y le dijo: una niña educada no pregunta estas cosas, ¿sí? El silencio es causa de que un niño muchas veces empiece a ver el sexo como algo malo, y eso es terrible. Eso va generando deformidades después en la sexualidad, porque el primer paso fue creer que era algo malo. Por eso me respondieron, por eso me reprimieron, por eso tengo que ir a buscar otro lado. Entonces, cuando el niño crezca y tenga que ejercer su sexualidad, se va a sentir culpable, va a sentir que está haciendo algo mal y no va a tener las herramientas para poder ayudarlo adecuadamente. La segunda postura, ¿sí?, además del silencio, otra también mala, es la mentira, ¿sí?, la cual les va a hacer perder a los hijos, les va a hacer perder la confianza en los papás, porque en algún momento van a descubrir la verdad, porque esa sed de saber y ese mismo instinto en la sexualidad lo va a llevar a querer conocer y a probar. Entonces, si ellos descubren la verdad y lo van a hacer, se van a sentir desilusionados de nosotros y van a perder total confianza en su papá y en su mamá, que encima los hicieron quedar como unos tontos, porque cuando averiguaron la verdad, ¿sí?, el resto probablemente ya la sabía. Entonces van a sentir enojo hacia sus padres. Es siempre importante tratar de evitar la mentira. Y la tercera actitud, que es la más acertada, es responder con lealtad, por más difícil que sea, ¿sí?, con respuestas breves, claras, sencillas, naturales y enteramente verdaderas, aunque uno no le diga al hijo toda la verdad de golpe, por supuesto, porque su pequeña mente quizás no esté lista para poder entenderlo. No va a entender lo mismo un niño de 5 años que un preadolescente de 11, 12, que un adolescente de 17, ¿no? Se le tiene que dar la verdad, pero enteramente verdad, escalonadamente, de acuerdo a diferentes ocasiones, a diferentes circunstancias, el grado de comprensión que tiene nuestro hijo, y esta explicación siempre tiene que rodearse de un gran ambiente de elevación, de dulzura, de delicadeza, de sobrenaturalidad. Es muy bonito como entablar la conversación en Dios nos hizo así para. Esto es parte del plan de Dios para, ¿sí? Entonces el niño ya va encuadrando la sexualidad en un plan. Entonces ya va comprendiendo que el instinto se va abriendo, ¿no? Hacer la información, hay que dar esta información según nuestro niño vaya preguntando. Por supuesto, si ya vemos que tiene 9, 10, 11 años y el niño no nos pregunta, probablemente podamos sospechar que nuestro hijo ya lo sabe de otro lado y tenemos que apurarnos a saberlo.
pero es importante que las respuestas sean adecuadas según vaya preguntando y satisfaciendo su curiosidad. Es decir, si un niño de 5 años todavía no me ha preguntado de dónde vienen los niños, probablemente al ser tan chiquito no se lo haya preguntado genuinamente, esperémoslo un poco. Siempre está el peligro de llegar un poco tarde, pero en la medida del que se pueda, no darle información que él todavía no está listo para entender o que ni siquiera se le había preguntado, ¿no? Y menciono ahora, a continuación, 3 principios que nos pueden dar como una pauta de cómo hablarle a nuestros hijos de la sexualidad. Ciertamente no hay una regla estricta, no hay recetas de manual frente a esto, uno lo va haciendo según la ocasión, pero nos pareció 3 reglas que son bastante prácticas y bastante adaptables también a la edad de cada uno de nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, la educación sexual que nosotros le damos tiene que ser clara, ¿sí? Clarísima. Claridad en la explicación, que después de hablar con nosotros, como ya dijimos antes, tiene que ser un momento especial, tiene que ser cargado de sobrenaturalidad, que el niño entienda que no estoy hablando de cualquier cosa, pero tiene que darle las cosas claras. No tenemos que permitir que nuestro niño se vaya con más dudas que con las que nos preguntó al principio, porque la ignorancia en los temas de la sexualidad no es bueno. Puede incluso llegarle a traer algunos problemas más adelante, de encontrarse con situaciones que él no sabía. Pero tiene que ser una claridad llena de sencillez. No transferir a la ingenua alma del niño un fondo, una doble intención, ¿sí? El niño pregunta acerca de la sexualidad, del origen de la vida, de la misma manera que pregunta por qué sale el sol, por qué los árboles son verdes. Él bajo el mismo deseo de saber. Nosotros, ¿sí?, somos los que muchas veces deformamos, ¿sí?, su intención y terminamos complicando más, ¿sí? Entonces hay que responderle con la misma sencillez que él nos pregunta, ¿sí? Es importante que el niño no pase de los 9, 10 años sin entender que un niño llega a la barriga de mamá por el amor de papá y mamá juntos, ¿no? Segundo punto, además de clara, la educación sexual tiene que ser gradual, que es un poco, ya lo mencionamos antes, que el hecho de que sea clara no significa que tiene que ser completa desde el primer momento. El conocimiento sexual se tiene que ir adquiriéndose paulatinamente, ¿sí?, al desarrollo, en sintonía con su desarrollo corporal y espiritual. Desde más o menos los 4 o 5 años hasta que nuestro hijo, si todo ha salido bien, contraiga matrimonio, ¿sí?, o tome un estado de vida, ¿sí? De ese modo va a ir como evolucionando armónicamente. Vamos como un pasito adelantado a las cosas que él va pasando. Que la niña llegue a su primera menstruación sabiendo lo que es la primera menstruación, el varón a sus primeras poluciones sabiendo lo que es eso, que llegue al matrimonio sabiendo lo que va a pasar, y eso le va a generar un estado de maravillarse, porque todo lo que va sucediendo estaba ya dado en su conocimiento. Va como comprobando, ¿sí?, que todo aquello que me enseñó mi papá y mi mamá y todo aquello que yo esperé, ¿sí?, se va cumpliendo. Entonces, ya vamos encaminando esta sexualidad a una misión, ¿no? Entonces hay que ir haciéndolo de acuerdo a la edad del niño y de modo gradual. No se le va diciendo absolutamente todo desde muy chiquitito. Y en tercer punto, sí, final, es que la educación sexual tiene que ser completa, ¿sí? Es decir, completa en cuanto a los temas a tocar y la profundidad. Ya dijimos que tiene que ser clara, que tiene que ser gradual, pero también tiene que ser completa. Es decir, yo no puedo ahorrarme algunos temas en los que hablar. Yo tengo que hablarles de lo que es la sexualidad en el plan de Dios, pero también no tengo que escatimarle, no tengo que temer hablar de las deformidades de la sexualidad, no tengo que tener miedo a hablarle de lo que le va a pasar. Tengo que hablar desde lo más básico, como es la higiene personal, cómo es el cuidado de la menstruación, por qué tiene la menstruación, las primeras poluciones. Tampoco tengo que tener miedo de hablarle de lo que es la masturbación, la pornografía, la homosexualidad, tocar todos los temas, ¿sí?, para que sepa cuál es el plan de Dios, pero también cómo son las desviaciones. El niño también tiene que entender qué le pasa.
Cuando uno, el ser humano es un ser de sentido, cuando uno le puede poner nombre a lo que le pasa, entonces puede dominarlo, ¿sí? En el consultorio nosotros siempre tratamos de trabajar con el hecho de poder nombrar las emociones, porque cuando uno la nombra, la puede dominar. Lo mismo pasa con la sexualidad. Cuando un adolescente entiende, ¿sí?, por qué su cuerpo está sufriendo lo que está sufriendo o está transitando lo que está transitando, entonces le damos más herramientas, más libertad para poder ejercerlo, ¿no? Entonces, la educación sexual completa tiene en cuenta todos los factores que ya habíamos hablado, todas las dimensiones, ¿sí? Y son cosas que tienen que hablarse. Lo que no se habla, se va a buscar afuera. Entonces, estos tres aspectos, por supuesto, tienen que darse en la estabilidad de la familia, ¿sí? Ese es el mejor lugar, para que no peligren. La educación sexual tiene que darse en un contexto en el que el niño se sienta cómodo, en el que vea que es armonioso y que es real, ¿sí? Que mi madre puede llevar, es coherente con lo que me está diciendo, ¿sí? Que puedo confiar en mi familia. Bueno, pero, repito, no hay fórmulas prefabricadas, son simplemente algunas pautas en general para que cada familia lo vaya aplicando a sus propios hijos y de acuerdo a la edad. Ahora vamos a hacer como una especie de cierre, ¿sí?, para comprender mejor y bajarlo también, lo que es la educación en las dimensiones de la persona, ¿no? Lo dejo sí, nuevamente. muy bien. Bueno, como les decíamos anteriormente, yo había mencionado que la afectividad y la sexualidad eran dos caras, digamos, de la misma moneda, y que al querer educar un aspecto, la sexualidad, tenemos que considerar la educación de la afectividad necesariamente. Es decir, educar en la sexualidad de mis hijos no significa única y exclusivamente hablarles de los temas digamos, referidos a la genitalidad o a la reproducción de la especie, cómo se da en el ser humano y todo esto. Entonces, hay que encarar los dos aspectos. Ya Lourdes nos habló de cómo, algunas pautas así generales para tener en cuenta de cómo encarar, digamos, el aspecto educativo de la sexualidad de nuestros hijos. Pero no tenemos que descuidar esto otro, es decir, educar en la afectividad. Como dice Lourdes también, no hay, obviamente, fórmulas prefabricadas. Cada hijo, de hecho, cada hijo es un caso particular en el que hay que atender, digamos, de acuerdo a sus circunstancias personales, a su estilo de personalidad, a su edad, y bueno, y tantas otras variables, ¿no? Circunstancias, porque a veces se presentó, supongamos esto que hablamos recién de la pornografía, supongamos puede ser que un hijo se enfrente y su primer contacto sea ese, y entonces hay que arrancar desde ahí, explicarle las cosas, en fin. No hay un criterio único como una fórmula específica. Pero en general podríamos decir que para educar la afectividad de nuestros hijos, acuérdense que si fortalecemos el afecto y la afectividad está bien educada, probablemente se desarrolle normalmente la sexualidad también en ellos. Bueno, para educar la afectividad necesaria, para lograr una sana educación de la afectividad y la sexualidad, conviene tener en cuenta estos tres puntos que voy a mencionar. En primer lugar, educar en la afectividad es educar para el compromiso. Como anteriormente ya lo hemos mencionado, la manifestación, digamos, excesiva, por excelencia, de la afectividad es el amor. Y el amor es compromiso, ya dijimos esto. El amor es donación. ¿El amor ese que busca solamente la satisfacción personal o es una búsqueda de una satisfacción física nada más, y eso es genitalismo, digamos? Si no, es emotivismo, como decíamos, ese emotivismo neurótico que busca solamente la satisfacción propia, egoísta, etc. En cambio, el amor es donación, el amor es darse a otro. Y entonces, el amor es compromiso con el otro. Hay un autor que se llamó Saint-Exupéry, que es un autor de literatura, escribió cosas muy lindas, pero escribió un libro que es muy conocido, se llama El Principito, y en ese libro del Principito, que es un librito, digamos, algunos de ustedes lo pueden haber leído, pero es un librito que resume una historia fabulesca, digamos, breve, pero con cada digamos, capítulo, cada línea de fondo, trae un mensaje muy profundo,
para nosotros. O sea, puede ser la lectura para un niño de una fábula, un cuento, sin embargo, de fondo siempre hay un mensaje importante. Bueno, uno de los temas que trata en su experiencia librito es el tema del compromiso y la relación del compromiso. Él lo llama a esto del compromiso, lo llama domesticar. Y ahora voy a explicar por qué. El Principito, que era un personaje que venía de otro planeta, había recorrido distintos planetas para llegar a la Tierra. Bueno, finalmente cuando llega a la Tierra, se encuentra con un zorro. Y tiene un diálogo con el zorro, que es muy interesante para ver esto que estoy diciendo del amor entendido como compromiso. Les voy a leer brevemente, así, resumen de este diálogo para que ustedes entiendan. Dice así: no puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de pensado añadió: ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar? El Principito le quedaba una pregunta ahí dando vuelta y quería la respuesta. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy fastidioso. También crían gallinas, que es lo único interesante. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro. Para mí, tú no eres todavía más que un niño parecido a 100.000 niños, y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Para ti no soy más que un zorro parecido a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. En esto reside la clave de la educación sentimental, de la educación de los afectos, en dejarse domesticar, en crear lazos, en necesitar del otro, en ser necesitado por el otro. Es decir, es develar la propia singularidad por el otro, es la donación, y ese es el compromiso del amor. Por eso hay que educar a nuestros hijos en el compromiso, en el darse al otro, en entregarse al otro. El segundo aspecto que hay que considerar en la educación de la afectividad es que educar la afectividad es educar la libertad. Es decir, sin libertad, los sentimientos, o sea, si yo no tengo libertad frente a mis sentimientos, finalmente entonces la persona queda sometida a los sentimientos y pasa a ser manejada por sus emociones, que es lo que hoy vemos habitualmente. Esa es la habilidad emocional sobre la que van nuestros jóvenes y también muchos adultos, que hacen porque se sienten bien, dejan de hacer porque ya no se sienten bien, afectivamente, ¿no? Entonces la persona libre es auténtica, es libre, es independiente de los estados emocionales o los estados afectivos. Por eso hay que formar jóvenes, nuestros hijos, que sean libres, que sean independientes, que sean autónomos, que sepan elegir, que hagan elecciones de su vida, que tomen decisiones y que obviamente cuando tomen decisiones se hagan responsables de las mismas, renuncien, aprendan a renunciar, porque fíjense que cuando uno toma una decisión y elige casarse, renuncia a otras cosas, renuncia por ejemplo a ser monje, qué sé yo. O yo me caso con Lourdes, gracias a Dios, y uno renuncia a otras mujeres, porque la elegí a ella, no la elegí a Susana. No hay ninguna Susana, no te preocupes. Bueno, en fin, educar entonces en la afectividad es educar también en la libertad. Y en tercer lugar, educar en la afectividad es educar en el sufrimiento. En el sufrimiento. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el sufrimiento con el amor, con la afectividad? Es que en realidad a veces entendemos la afectividad como satisfacción de realidades placenteras, ¿eh? Y no es así. El placer es una realidad humana, auténticamente humana, pero lo es también el sufrimiento, y con más razón el sufrimiento. Es decir, las personas que aprenden a sufrir, aprenden a sobrellevar las dificultades, aprenden a enfrentarse al sufrimiento, son las personas realmente sólidas, son los adultos que realmente tienen una afectividad entera, íntegra, sólida. De hecho, esto nos consta. A nosotros
muchas veces por nuestra ayuda a personas que sufren distintas anomalías mentales o patologías a nivel mental, uno entiende que cuando la persona sufre, termina por solidificar, por hacer una especie de callo, digamos, en su personalidad, una personalidad fuerte, ¿eh? Y eso lo logra el sufrimiento. No es que uno tiene que golpear a los hijos para que sufran, no. Tiene que enseñarles a manejar el sufrimiento real al cual se van a enfrentar. Un niño se golpea, se lastima un dedo, bueno, no es tan grave, digamos, no te estás desangrando, sé valiente, ofrecelo, eleváselo a Jesús. Cuando le haces una oración a Jesús, le quitas una espinita de su corona de espinas, y eso hace que el niño aprenda a sufrir. Si el niño se golpea y la madre, el padre están ahí inmediatamente lavándole el pie y cuidándolo excesivamente y haciendo un espamento de todo esto, el chico, ante cualquier frustración, no va a poder soportarlo. Y entonces, después, ¿qué pasa? Supongamos, una de las consecuencias posibles, no es la única, pero una, es que caiga en adicciones, supongamos. Porque cuando no soporte una frustración, cuando no soporte que le vaya mal en algo en su vida, va a acudir a evadir la realidad mediante la droga o mediante cualquier otra sustancia, ¿no? Es muy bonito el tema de tratar con nuestros adolescentes, el tema del amor que implica el sufrimiento de la espera, ¿no? Cuando uno también aborda el tema de la sexualidad con los adolescentes, sobre todo, tiene que hacerles entender y explicar que, claro, la castidad en el noviazgo cuesta, es una batalla, por lo tanto, por amor al otro, yo sufro esta espera para lograr la conquista en el matrimonio, pero justamente está unida al saber sufrirla, al saber sufrir. Si nosotros tenemos un hijo que no ha sabido sufrir, no ha sabido frustrarse, ¿cuánto menos va a saber esperar en el noviazgo hasta el matrimonio, ¿no? Entonces, enseñándoles a sufrir, también uno enseña que sufre por el otro y por amor y por respeto al otro, ¿no? Esto es un tema muy bonito para hablar, sobre todo cuando nuestros adolescentes estén empezando a noviar, ¿no? ¿Ustedes la mano? Hay un test muy bonito, acá tenemos el video, pasa que no tenemos, si quieren mañana se lo pasamos para que se nos muestre el padre Fabio. Un test que se hizo hace muchos años en Estados Unidos que se llama The Marshmallow Test, ¿no? Es un experimento que se hizo con niños pequeños, más o menos entre los 3 y los 4 años, y se les va haciendo un seguimiento a lo largo de los años para ver cómo esos niños toleran el sufrimiento. El experimento era muy simple, se los ponía en una habitación, filmados, ¿no? Una habitación solitos con una camarita, y venía una señora y les ofrecía un marshmallow, ¿sí? Que a los niños les gusta tanto, y les decía, si ustedes esperan este marshmallow sin comerlo, cuando yo regrese les voy a dar otro. Entonces la señora se retira de la habitación y muestran la cara del niño, le dejan el marshmallow solitos, a ellos solos, con su objeto tan deseado, y los dejan solos durante unos 15 minutos. Las caras de los niños cuando se quedan solos y la lucha que tienen que hacer para comerlo, para no comerlo, está documentada y son muy bonitos. Luego, algunos niños se los comen, otros se los comen por la mitad, otros no lo miran para no comérselo, pero al cabo de unos años le hacen un seguimiento a esos niños. Y se comprueba que los niños que no se habían comido el marshmallow y habían esperado el segundo marshmallow, la recompensa, eran niños que a la larga eran más fuertes psíquicamente. Eran niños que no habían caído en adicciones, tenían una vida social más activa, más fortaleza. En cambio, los niños que no habían logrado resistirse, habían comido de modo impulsivo, habían encontrado una correlación mayor con niños en problemas de la conducta, con niños con adolescentes ya, porque era a largo plazo, con niños que habían tenido tendencia a la caída de las adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso también demuestra esto que venía diciendo, la relación de la educación en el sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, educar la afectividad en esos tres aspectos, educar en el compromiso, educar en la libertad y en el sufrimiento. Bueno, pero para terminar, así no se nos va muy largo y terminamos a tiempo, termino con una cita de Viktor Frankl, un autor de la psicología contemporánea, un hombre realmente muy lúcido en la psicología, que escribió sobre muchos temas y de manera muy positiva. Leo algunos fragmentos que él tiene sobre el tema de la sexualidad humana y con esto terminamos. La sexualidad humana es más que la mera genitalidad.
y lo es en la medida en que viene a ser la expresión de una relación amorosa. Una desvinculación de la relación sexual significaría la muerte del amor. Es más, la muerte del amor acarrearía, a nuestro juicio, una disminución del placer, dice Víctor Frankl, cuando la sexualidad no es ya expresión del amor y pasa a ser un medio para la obtención del placer, ese mismo placer fracasa. Cuanto más se busca el placer, más se le escapa a este. El hombre se realiza a sí mismo en la medida en que se trasciende al servicio de una causa o en el amor a otra persona. Y hasta acá, nosotros. ¿Ahí me escuchan? ¿Una pregunta? Sí, ahí está. ¿Se ve? ¿Ahí escuchan? ¿Me escuchan ahí? Si alguno tiene alguna pregunta, no sé cómo gestionarán a través del vivo. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, Bajito, pero escuchamos. ok, bueno. Entonces me parece que hago, yo transmito la pregunta con el micrófono acá, ¿no? Va a ser. Entonces, si alguien tiene pregunta, yo la repito aquí con el micrófono, entonces es un poco incómodo. Mañana vamos a hacer distinto. Pero bueno, hoy la primera vez, gracias a Dios, salió. Pero queda esto pendiente, ¿no? Entonces, bueno, sé que hacer preguntas siempre cuesta romper el hielo, pero listo, María, vamos. Sí. Sí. Perfecto. Acá una pregunta es, ¿qué sucede cuando el niño ya preguntó acerca del tema de la sexualidad? En su momento quizá no se le supo dar una respuesta o una respuesta correcta. Entonces, ¿qué conviene hacer ahora? ¿Cómo retomar ese tema? Esperen un poquitito que no se está escuchando, esperen un segundito. ¿Ahí se escuchó bien? Ahora sí, ahora sí. Teníamos en silencio. Ciertamente lo que decía, que lo bueno del ser humano es que tiene la capacidad de sanar, ¿no? Entonces no nos preocupemos, ¿sí?, si no hemos llegado a tiempo con las enseñanzas, sino que podemos rectificarnos, y siempre, como el ser humano tiene esa capacidad de aprendizaje y de volver a empezar y no está determinado, simplemente lo que podemos hacer es volver a entablar un diálogo con nuestros hijos en el mejor contexto posible. Si no tenemos las herramientas, pedir ayuda a quien tenga un poco más de manejo, pero lo ideal sería que se haga en el ámbito de la familia, que volver a rectificar, explicarle las cosas como son, explicar en el caso de por qué no se le pudo dar esa ayuda en ese momento, o si uno no sabía, simplemente sentarse y tener ese diálogo. A nosotros nos pasa, que a mí me ha pasado mucho, al principio, que yo tenía adolescentes, atendía en el consultorio a adolescentes y niñas ya grandes que habían sufrido abusos, ¿no? Entonces veía que mucha de la información que ellas manejaban era muy excesiva y muy errónea. Imagínense, una niña de 12, 13 años abusada, el conocimiento que tenía de la genitalidad quizás era mucho, pero de la sexualidad era absolutamente deformado. Entonces, ¿qué es lo que se hace terapéuticamente? Se rectifica. Es decir, se le explica que lo que pasó en realidad no es la verdadera sexualidad, es una deformación de la sexualidad, y se entabla un diálogo para hacerla comprender en qué consiste la verdadera sexualidad. Entonces, lo que hace esa persona es, en su cabecita, en su mente y en su corazón, puede decir: lo que me pasó a mí es una anormalidad, pero no es esto lo bueno de la sexualidad, no es esto en cómo se debería vivir siempre la sexualidad. Entonces ya la persona abre
el otro camino, de ya visualizar que hay otro plan para esa sexualidad y empieza a querer recorrer el camino de la verdad, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces pasa eso, cuando nuestros hijos, por algún motivo, han caído en la pornografía, un poco eso, es un abuso masivo, como llamaba alguna asociación de pediatras, ¿no? Un abuso masivo de la población de niños en la pornografía. Uno lo que tiene que hacer como papá es sentarse, aunque sea tarde, hablar y rectificar la información que el niño tiene. Preguntarle qué es lo que sabe, qué es lo que cree saber, qué es lo que entiende, quién se lo dijo, cómo se lo dijo, y a partir de ahí volver a la línea a través del diálogo, ¿no? No sé si vos querés leer. No, está muy bien. Sí, está bien. Hay otra pregunta. Que no debe pasar de los, creo, 10 años sin que el niño sepa que el niño tiene una relación con la mamá por el amor de los esposos. Pero ¿a qué edad? Claro, depende de la madurez del niño, pero el niño está madurando totalmente. ¿A qué edad es recomendable hablarle de lo que existe? Ok, perfecto. Sí. A ver, padre, si vos estás más cerca del micrófono de la laptop para poder reproducir la pregunta. Sí, voy a hacer la pregunta ahora. Entonces, la pregunta, suponiendo una madurez normal del niño o del adolescente, en realidad, ¿a qué edad más o menos, conviene explicarle ya más exactamente lo referente a la sexualidad? ¿A qué edad conviene ir como un joven adolescente conviene ir explicándole las cosas respecto a la sexualidad? Ciertamente, ¿no querés que depende, el momento de hablar depende de muchos factores. Sí, como yo les decía al principio, si no ha hablado, si nunca ha preguntado a los 12 años, tenemos que empezar a sospechar de que algo sabe, entonces ya tenemos que sentarnos, ya diríamos que estamos llegando un poco tarde si ha llegado a la adolescencia y nunca nos ha preguntado, ¿no? Pero aún preguntando algunas cosas, el niño ya llegando a la adolescencia, cerca de suponiendo que es un varón, cerca de los 11, 12, 13 años, ya va, por ejemplo, a empezar con las poluciones, con lo propio, el desarrollo de los caracteres, ¿sí?, secundarios en la sexualidad, y conviene que un poquito antes de esa edad, a los 10 años más o menos, tengan ese diálogo. Si tiene una buena relación con papá, sería bueno que sea con papá, acerca de lo que pronto le va a pasar. No se le explica todo, absolutamente todo, sino uno da el puntapié inicial, le cuenta lo que le va a pasar, y el niño, si va preguntando, se le va respondiendo. Pero teniendo en cuenta esto, que probablemente ya sepa varias de las cosas que nosotros ignoramos que sepan, ¿sí? En ese sentido es muy importante tratar de adelantarnos, ¿sí?, a lo que ya pueden saber nuestros hijos para no llegar tarde, ¿no? Pero más o menos a los 10, 11 años se les puede ir explicando acerca de lo que va a pasar. Cuando pase, ahí se le puede explicar ya lo que implica la fuerza de la sexualidad en uno. Digo, suponiendo el ejemplo del varón, en la mujer más o menos lo mismo, de modo con la menstruación. Pero ya una vez que presente las primeras poluciones, la mujer la primera menstruación, se le puede empezar a explicar porque ya su cuerpo ha empezado a desarrollar los caracteres sexuales, por lo tanto su mente y su impulsividad también empieza a buscar, se ha despertado ese instinto, uno debe suponer. Entonces uno le tiene que empezar a explicar qué es ese instinto en la sexualidad, que lo va a sentir como una fuerza, que la debe esperar, que la debe educar, ¿sí?, aguantar en cierto punto. Se le puede empezar a hablar de lo que es el noviazgo, de cómo va a ser la atracción en el noviazgo, entonces lo importante que va a ser aprender a pelear, la virtud, modos de luchar contra las tentaciones propias de la adolescencia, que van a ser muy fuertes. Entonces proponerles la importancia del deporte, de la higiene, del varón, el respeto por la dama, por la mujer, explicarle lo que es la mujer para el varón, al varón lo que es para la mujer, viceversa. ¿Sí? Sí, yo también quería agregar esto, que cuando hablamos de digamos, de en qué momento tenemos que educar en la sexualidad, empezar a hablar, tener en cuenta en primer lugar este carácter progresivo de la educación en la sexualidad. O sea, hablar de sexualidad no es hablar solamente
de la genitalidad en el acto, digamos, sexual entre varón y la mujer, no es eso es el culmen de la explicación, sería. Pero la sexualidad se empieza a explicar desde que uno es niño, es decir, cuando el chico es bien chiquito, ya hay que empezar a marcarle algunas cosas de forma indirecta, de forma directa también, sobre, por ejemplo, las diferencias físicas que existen entre él y su hermana, supongamos, con mucha naturalidad. Y así como decía Lourdes hace un momento, el niño absorbe con naturalidad, así como aprende que el sol está arriba y que el sol es caliente y que el sol... De la misma manera aprende estos fenómenos. Es decir, uno lo tiene que explicar con total naturalidad, sin introducirlo a lo complejo, digamos. Y en segundo lugar, me parece agregar también que se tiene que ordenar siempre todo a la virtud. Es decir, motivar al chico a que hay cosas mucho más nobles y que esto va a ser simplemente un medio, que no es el fin de la vida y que no es lo más importante y que en el matrimonio no es lo más importante. Y cuando empieza a preguntar, ordenarlo siempre a eso. Como decía Lourdes, va a experimentar el chico, bueno, el joven, el adulto, una persona grande, experimenta movimientos de su afectividad y de su atracción sexual, por ejemplo, y hay que enseñarle esta gran distinción, enseñarle la diferencia entre el sentir y el consentir. Explicarle al chico que él va a sentir movimientos físicos incluso, pero que la clave está en no consentir con ellos, sino en ser dueño de eso y de guardarse, de esperar para el momento en que eso se va a dar con total naturalidad en el matrimonio y de una manera plena, etc. Esa forma, digamos, natural de ir explicando las cosas ayuda mucho. Si uno quiere como ahogar al chico con mucha información, con todo junto para sacarme este peso de encima y listo, puedo generar un daño, porque puedo generar una curiosidad excesiva, puedo generar un daño. Entonces, más bien ir paulatinamente con estos principios que acabo de decir, me parece que puede ser útil también. Y además uno completa, por así decirlo, su identidad cuando ya la adolescencia en sí misma es caótica. Entonces, si el niño, adolescente, ha llegado a la adolescencia sin entender lo que está pasando, la fuerza del impulso sexual, la fuerza de su afectividad, porque todo esto va acompañado también de grandes emociones, si uno no le ha explicado con cierta anticipación, el niño va a transitar una adolescencia muy confundida también, ¿no? Y a veces muy asustado. Por eso la importancia de que no lo busquen afuera, que todo lo que tengan que saber lo sepan en casa, ¿no? Porque claro, en ese caos propio de la adolescencia, en esa fuerza sexual que van a tener, van a necesitar respuestas. Y esas respuestas sí o sí las van a querer buscar bajo cualquier modo y motivo. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento como papá a anticiparse. Bueno, de hecho también un factor importante es generar mucha armonía familiar que acompañe todo este momento, mucha cercanía con los hijos, confianza, porque si el chico no tiene confianza con nosotros, no nos va a preguntar estas cosas, ni va a dejar que le expliquemos tampoco. En cambio, si uno es cercano, si uno es afable con el hijo, si uno está presente, esas cosas ayudan mucho, porque el hijo va a confiar en el papá, va a confiar en mamá, que son los que me van a explicar estas realidades. Y se le suma en nuestros tiempos también, nosotros como padres de niños y de adolescentes no tenemos que ser ilusos y creer que, claro, por hablarles y por enseñarles no le van a llegar cosas deformadas. Probablemente en la escuela, en algún lado, hoy en día hay un bombardeo de deformación de la sexualidad. Entonces, ciertamente le van a llegar cosas deformadas, pornografía, un montón de otras cosas, que nosotros lo que tenemos que buscar como padres es que tengan las herramientas para confrontarlo. O sea, él se va a ver tentado por esas cosas, pero va a llegar un momento que en la confianza del diálogo va a poner en la balanza, es decir, bueno, es tanta la confianza que tengo con mis padres y es tan real lo que me han dicho y lo que yo he ido viviendo, que elijo, hago un acto de confianza de creerle a mis padres. Hago un acto de confianza, así, de entender lo que me está pasando y renunciar a lo que veo que me lo están diciendo con tanta agresividad, con tanta deformación. Entonces, por eso es tan importante el diálogo y, bueno, un poco el motivo de esta charla, ¿no? Buenas noches. Usted habló algo de educar a los jóvenes libres. Está mal que nosotros como padres tenemos una hija de 13 años y le decimos,
le estábamos empezando a decir, si no es católico, no. Porque mira, hay esto. A ti te gustaría casarte y no te vas a poder casar. A ti te gusta ir a misa, estar en grupos y ya no vas a poder. ¿Eso le estoy quitando la libertad a ella o inconscientemente la estoy preparando? Bien, a ver si padre puede retraducir la pregunta que está más cerca. No escuchamos bien por distancia, nada más. Sí, bueno, en realidad estaba usando el micrófono aquí, pero no sé si... ¿Ahí me escuchás? Sí, me puse un poco más cerca. Ok, entonces, el hecho de prohibirle, yo no entendí, prohibirle tener relación con gente que no es católica, perfecto. Si le prohíben a su hijo adolescente tener una relación, más bien un trato social con gente que no es católica, porque después eso puede llevarla a perder su fe. O, por ejemplo, que la puede llevar a que se quiera casar con alguien que no es católico y, bueno, las consecuencias que eso podría traer para su propia fe. Si esa actitud del papá, de prohibirle eso, implica coartarle la libertad. Ahí entiendo. Es una pregunta compleja de responder en el sentido de que es complicado prohibirle cosas directamente a los adolescentes, ¿sí? Cuando uno no le puede dar los otros fundamentos, ¿no? En primer lugar, está muy bien y es realmente lo bueno y lo deseable que nuestros hijos adolescentes se muevan en ambientes que comparten los mismos ideales, los mismos valores, ¿sí? La misma concepción del matrimonio, de la sexualidad, pero eso se va formando, ¿sí? en el lapso del tiempo, por así decirlo, o buscando que el adolescente por él mismo comprenda la importancia de tener amistades que sean acordes a sus valores, sobre todo en época en que todavía su identidad está blanda, por así decirlo. La imposición muy severa, por lo general en el adolescente, hace el efecto contrario. Entonces, el consejo más práctico quizás es a través del diálogo, a moverlo, ¿sí? A que frecuente grupos de la parroquia en tiempo, ¿sí? Como que pueda generar lazos afectivos, ¿sí? con ambientes en los que uno desea, sin que lo viva como una imposición, y más porque yo lo digo porque es católico, en el sentido de que uno tiene que tratar de explicarle cuáles son los valores católicos que le van a hacer bien a su totalidad, ¿sí? a lo integral de su persona, que lo van a hacer felices, y mover a la verdadera amistad, ¿sí? Amigos con los mismos valores. Pero también sucede, también no hay que ser ingenuo y pensar que nuestros hijos no se van a relacionar con gente con diferentes valores. Entonces también uno tiene que enseñarle a ser buenos amigos de esas personas sin caer, ¿sí? en valores que por ahí no comparte o en ideales que no comparte, sino lo ideal es mover a nuestros hijos a que sean ellos los que traigan a personas que no comparten la virtud hacia la virtud. El cristiano de por sí, el buen cristiano, es generador de virtud en uno y en los demás. Es lo contrario a la manzana podrida, ¿sí? Es la manzana que convierte. Es el mejor ejemplo es Carlos Acutis, ¿no? Un adolescente de 14 años que en estos días fue beatificado. Es muy bonito el ejemplo que él tenía con sus amigos, ¿no? Como muchos de sus amigos no compartían su fe, y sin embargo, él con una fe sólida fue transformando a muchos de sus amigos, ¿no? Fue convirtiéndolos, ¿sí? Y terminan los amigos no creyentes compartiendo su fe, porque él fue el gestor, pero él lo comprendió. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros hijos. No tanto de un modo de imposición, a menos que esa imposición sea porque esté peligrando su vida. Es decir, esas amistades lo están llevando a un terreno muy peligroso, como la droga, la promiscuidad sexual, etcétera, que bueno, ahí ya primero se intenta dialogar, pero después se hace en un término un poco más duro, ¿no? Por el bien del adolescente. No sé si vos querés agregar algo. Sí, no, en general cuando, digamos, todo lo que Lourdes presentó indica, digamos, como factores a tener en cuenta en lo preventivo, digamos, como preparar a nuestros hijos para. Ahora bien, si un hijo realmente en lo concreto ya es un hecho,
está con una persona que no comparte su fe, con una mujer que no comparte su fe y quiere tener una relación, digamos, amorosa con ella y probablemente formar un matrimonio con ella, lo mejor es tratar de transmitirle, digamos, las verdades sólidas, que son verdades naturales, no verdades de fe, digamos. Este Víctor Frank, que yo cité hace un rato, no era católico. No era católico. Y los valores que trata de transmitir los trata de hacer desde la ciencia. Entonces a mí me parece que también es importante enseñarle al chico con naturalidad, no nuestra fe dice, no como católicos decimos, sobre todo por esa rebeldía propia del adolescente, que nos va a hacer la contra probablemente. Entonces no apuntalar, digamos, desde ahí porque se va a resentir con la fe. Apuntalar desde lo que naturalmente podemos ver y de los hechos que muestran la naturalidad de las cosas, nada más. Y después, siempre ganándose el afecto, siempre aceptándolo, siempre ganando, digamos, ganando, quiero decir, como poniéndose del lado afectivo de él, que él termine siempre resguardándose afectivamente en nosotros, porque si él se resiente con nosotros, nunca nos da la razón y se va a obstinar. En cambio, si él está de nuestro lado, digamos, afectivamente, aun siendo que se equivoque, que cometa errores, va a volver sobre nosotros, digamos, cuando necesite ayuda, va a volver sobre nosotros cuando reconozca sus errores. Eso es muy importante. Un consejo también que creo que el año pasado lo charlábamos con Mari y Horacio, que eso para los matrimonios que tienen hijos chicos, ¿no? Un consejo más en el orden comunitario, si se quiere, es la importancia de generar amistades, los mismos padres, también en la misma parroquia, generar amistad entre matrimonios, para que esos hijos que ahora son niños, son bebés, aprendan a convivir con otras familias que comparten nuestros mismos ideales. Entonces van creciendo en ese ambiente de amistad ya desde niño. Ya cada vez va a ser en ese contexto como más difícil que el niño elija algo, cuando crezca, elija algo distinto, porque ha crecido como hermanos, por así decirlo, en el mismo ambiente, de la parroquia. El niño con el que jugaba cuando era chico ahora es adolescente igual que yo, entonces nuestros padres pueden hablar, compartir valores, poner las reglas parecidas en cierto punto, acudir al mismo sacerdote. Entonces, en ese sentido uno va forjando sin querer el ambiente desde niño en el que nuestro adolescente va a crecer, ¿no? Eso es muy lindo que se trabaje y que se pueda fomentar en la medida que se pueda, ¿no?